Ok, bien. ¿Estamos grabando? Buenas tardes, vamos a continuar con la tercera sesión del curso y espero que sea la última online, porque probablemente ya se va a resolver esto quizás hoy. El tema de la distribución de los estudiantes en los paralelos para que la profesora Nicole Roldán eh, sepa quién van a estar con ella, ¿no es cierto? Y vayan a la sala que les corresponde, ¿ya? Les recuerdo lo que estábamos viendo brevemente. En el contexto de lo que es aproximarnos a comprender la cromatografía, yo le había dicho a ustedes que un aspecto fundamental, y así lo vio Sweat, y así lo vieron los creadores de las primeras teorías cromatográficas que se ganaron el premio Nobel, se ve a la cromatografía, al menos desde un punto de vista termodinámico, como un reparto entre dos fases, y a la extracción líquido-líquido se toma como un modelo para tratar de entender la termodinámica de este proceso. Pero con la diferencia que la cromatografía es un proceso dinámico, no es un proceso estático como una extracción líquido-líquido en donde es un tubo y se distribuye y se acabó el todo. La cromatografía es dinámica, entonces necesitamos entender la termodinámica de la extracción líquido-líquido para después complejizar este sistema y ponerlo en un contexto dinámico, y ahí vamos a ver más o menos lo que es la cromatografía y las teorías que más se enseñan hoy en día, ¿ya? Por eso es importante que entiendan que lo que estamos viendo ahora, y si bien es cierto en el laboratorio ustedes van a tener un laboratorio de extracción líquido-líquido, pero el fin del curso no es que ustedes apliquen la extracción líquido-líquido para separaciones, sino que entiendan la extracción líquido-líquido para entender la cromatografía. O sea, es un medio, no es un fin, este capítulo, ¿ya? Eso. Y bueno, vimos la historia de Suez, ¿no es cierto? Ya se las comenté de cómo la cromatografía funciona bastante bien, ¿no es cierto? Ahí nosotros en el laboratorio, Alex, que uno de los profesores del laboratorio, está tratando de reproducir el experimento de Suez, y ahí tuvo un éxito parcial hoy día. Eh, y dentro de la extracción líquido-líquido vimos la sesión de ayer que un parámetro muy importante para entender este estado de equilibrio de una sustancia que se distribuye entre dos fases es entender un concepto termodinámico que se llama constante de distribución o constante de reparto, como lo quieran ver. ¿Okay? ¿Y qué es la constante de distribución o reparto? Es una constante termodinámica que es la relación matemática de las concentraciones de una especie química al equilibrio entre dos fases. En el caso de lo que es líquido-líquido, es la concentración en fase orgánica partida por la concentración en fase acuosa. ¿Okay? O sea, una constante de distribución puede ser mayor o igual o sea, mayor a cero. ¿Okay? Puede ser menor a 1, mayor a 1, eso va a depender si tiene mayor o menor afinidad por la fase orgánica. ¿Okay? Hasta ahí habíamos quedado, no sé si hay alguna consulta o duda para avanzar. ¿Sí? ¿No? Profe, ¿Sí? yo estuve leyendo el documento que nos subió Sí, y gracias por me recordarlo, quedé, subí el documento, sí, dale. sí, sí, y hay un parámetro que usted define como D, solamente D, una D mayúscula grande. Sí, Em, y ahí habla de la concentración total de la especie y de la como concentración de, por decir, de la base conjugada, ¿no es cierto? claro, ahí yo me centro en un caso, sí, sí. Pero por eso, es solamente, eso es solo en un ácido base, ¿no? Pues que no siempre puede ocurrir eso. Ah, ya, te sigo la pregunta, claro. Esta constante que está acá es la constante termodinámica, voy a utilizar lenguaje analítica 1, que probablemente ustedes se lo enseñaron así, es la constante normal, ¿ok? O sea, aquella que tiene un valor único y depende de la termodinámica, y bueno, todas las constantes de la termodinámica en última instancia dependen del delta G, ¿ya? Eso es como lo que uno le enseñan desde los cursos de termodinámica. Sin embargo, cuando existen equilibrios competitivos, aparecen los que se llaman lenguaje de analítica 1, las constantes aparentes le llaman a uno, ¿no es cierto? O condicionales le llaman a uno. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que una cosa era el Kc, la constante de complejamiento, y otra era el Kc', ¿se acuerdan de eso, no? Sí, con los alfa. Ya, y en el Kc', o en el Kps', o en el E0', ¿no es cierto? Que son las constantes aparentes o condicionales, ahí aparecen los alfa. ¿Y qué son los alfa?
es un parámetro matemático de la competencia de otros equilibrios por el analito. ¿Ok? Entonces, tu pregunta, la que me hacía Lourdes. Claro, en el texto yo hablo del KD, que sería análogo a un KC, por ejemplo, y también hablo del D mayúscula, que sería análogo al KC'. Es decir, nosotros vamos a hablar a continuación de la constante de reparto o distribución condicional. Y es cuando aparecen equilibrios secundarios. En el texto yo lo explico con reacciones competitivas del tipo ácido-base, pero no tienen por qué ser necesariamente solo esas. De hecho, por ejemplo, una reacción de complejamiento también puede formar parte del alfa, por así decirlo, en estas constantes de distribución. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Profe, entonces el D sería el KC o KD condicional. Claro, si ustedes quieren utilizar el lenguaje analítica 1, el D sería como el KD'. Ya. ¿Ya? Lo que pasa es que yo le pongo el D mayúscula y no le pongo KD', porque Yupac, por una razón que me sorprende, también habla del D mayúscula y lo normaliza. Dice, cuando hablamos de reacciones condicionales, le vamos a llamar D mayúscula. Entonces, no, Yupac no acepta el KD'. Entonces, bueno, tuve que adaptarme a lo que decía Yupac. ¿Ya? Más consultas, por favor, antes de avanzar. Ok, miren. Entonces, aprovechando la pregunta que me hace Lourdes, ¿no es cierto? Vamos a tomar un caso, ¿no es cierto? Perdón, voy a saltarme esto un poco. Disculpa que me salte esto un poco, pero voy a aprovechar la pregunta que me acaban de hacer. Ya, una cosa es cómo se reparte un analito entre dos fases, asumiendo que el analito, ¿no es cierto?, no hay equilibrios competitivos. Y aquí también hay que asumir una cuestión que en la realidad tiende a ser bastante cercana a la verdad, ¿no es cierto? Y es que la única forma que un analito se distribuya entre dos fases, una acuosa y una orgánica, es que ese analito debe ser neutro. ¿Por qué? Porque un analito cargado, ustedes probablemente quizás ya lo saben, ¿no es cierto? Pero si no lo saben, se los digo y lo podemos comentar. Un analito cargado no es estable en fase orgánica. O sea, ¿por qué un analito cargado como un ion? Por ejemplo, un ion amonio, así que es positivo, ¿no es cierto? ¿Por qué es estable en fase acuosa? Bueno, porque ustedes tienen que haber enseñado que el agua es una molécula que tiene un momento dipolar permanente bastante grande, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como todo dipolo, estabiliza la carga rodeándola. ¿Ok? Se rodea. Por ejemplo, si es un catión, el lado negativo del agua rodea y varias moléculas de agua rodean ese catión y ese catión se estabiliza. ¿Ok? Pero eso no sucede en fase orgánica. En fase orgánica, la mayoría de los solventes orgánicos, casi todos, tienen momentos dipolares bastante bajos, ¿no es cierto? Y por lo tanto no estabilizan iones. Entonces, la única forma de hablar de un KD es el KD de una especie neutra. Por ejemplo, no existe el KD del ion sodio. Porque el ion sodio, en el fondo, el KD sería cero, porque su concentración en fase orgánica tiende a cero. ¿Ok? No existe el KD del acetato, existe el KD del ácido acético, que ese es el neutro. No sé si me siguen con esa idea. Entonces, por ejemplo, en el caso de un ácido, supongan cualquier especie química que tenga propiedades ácido-base. Vamos a tomar el caso más simple, un ácido monoprótico, ¿no es cierto? Un ácido monoprótico, como puede ser el ácido acético, ¿no es cierto? El KD tiene sentido como constante termodinámica para el ácido acético, no para el acetato. ¿Ok? Entonces, eso que está marcado en rojo ahí, ¿no es cierto? Sería la distribución entre una fase orgánica arriba y una fase acuosa abajo de la especie neutra. ¿Se entiende hasta ahí? Porque ahora voy a complejizar esto, entonces necesito saber si me siguen. Sí, profe, se entiende. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Cualquier cosa me interrumpe, ¿no? Porque vamos a ir complejizando esto cada vez más. Pero nosotros sabemos que el ácido acético o cualquier ácido monoprótico en agua sí es capaz de disociarse, ¿cierto? Y puede ocurrir, bueno, entonces, además de tener la distribución entre orgánico y acuoso de la especie ácida protonada, neutra, ¿no es cierto? Podría pasar, ¿no es cierto?, una reacción secundaria, pero esa pasa solamente en agua, que es donde este ácido monoprótico se disocia o se hidroliza, si es que queremos ser bien correctos con el término. O sea, reacciona con agua, ¿no es cierto? Y eso genera que parcialmente o totalmente, va a depender de la fuerza
del ácido. Los ácidos fuertes se disocian completamente en agua, los ácidos débiles parcialmente, ¿no es cierto? Se van a disociar y por lo tanto, y esto por favor entiéndalo en un contexto molar. De un mol de partículas de un ácido monoprótico, una fracción de estas partículas va a disociarse y va a quedar como la base conjugada, ¿no es cierto? A menos, en este caso, ¿no es cierto? Y otra fracción de ese mol de partículas va a quedar neutro, ¿ok? Y esa disociación existe, ¿ok? Y por el hecho que existe, pues bien, la distribución se va a ver afectada. Cuando digo la distribución entre orgánico y acuoso se va a ver afectada por este equilibrio secundario. Le llamamos secundario porque es secundario en el sentido de que no es prioritario el que nos interesa a nosotros. ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa el equilibrio que está marcado en rojo. Este es nuestro equilibrio del cual depende la separación. Pero el equilibrio que está marcado en azul es secundario y competitivo a este. Entonces tenemos que considerar el efecto que tiene ese equilibrio secundario sobre el reparto. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Ok? Ese equilibrio secundario también tiene una constante, la constante de acidez, ¿no es cierto? Y ustedes saben que UPAC la define como la relación de concentración al equilibrio de productos partidos por reactivos. Obviamente todo esto en la fase acuosa. O sea, esta constante tiene solamente sentido en fase acuosa. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Miren, antes de hablarle de constantes condicionales, todo lo que vamos a ver en constante condicional, desde mi punto de vista, ustedes no lo necesitan para responder las preguntas asociadas a la condicionalidad. ¿Me explico? Ustedes ya dominan una base fundamental de la química, ¿no es cierto?, que es la concepción de equilibrio como lo ve Le Chatelier. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir el principio de Le Chatelier? ¿No es cierto? Que si yo desequilibrio el sistema va a alcanzar un nuevo estado de equilibrio para compensar esa alteración. ¿No es cierto? Les voy a hacer la siguiente pregunta. Miren. Aquí hay dos equilibrios acoplados. Y estos que están acá, ¿no es cierto? Hay dos equilibrios acoplados, estos dos. ¿Ok? Están acoplados porque tienen una especie común. ¿Cuál es la especie común? Esta, la concentración de ácido acuoso. Yo le voy a hacer una pregunta. Supongan que yo tengo un sistema, ¿no es cierto?, en donde lo que hago es pongo un ácido monoprótico entre agua y una fase orgánica y ese ácido monoprótico se distribuye, ¿ok? Pero ese sistema yo lo voy a alterar. ¿Cómo lo voy a alterar? Voy a volverlo más ácido. Es decir, le voy a bajar el pH a ese sistema. Yo le hago la siguiente pregunta. Si yo acidifico este sistema, ¿cómo afecta a los equilibrios? ¿Hacia dónde se van? ¿Qué me responde? Repito, paso 1, acidifico el sistema. ¿Qué efecto tiene sobre el equilibrio? A ver, díganme. Yo creo que acidificar el sistema haría como que la KD se mantenga, por decirlo, normal. Ya, te sigo, ya. Reconozco que te saltaste un paso antes porque ya lo tienes bien madurado, ¿no es cierto? Pero claro, o sea, entiendo lo que dices tú. Si yo acidifico esto, el sistema se vuelve normal. ¿A qué nos referimos que se vuelve normal, como dice Lourdes? El sistema tiende a comportarse solamente bajo la base de este equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo acidifico el sistema, prácticamente todo el ácido va a estar neutro. ¿Ok? Y por lo tanto, este equilibrio es el que se manifiesta. Dicho de otra forma, si yo acidifico este sistema, ¿no es cierto? Como decía Lourdes, ¿qué es lo que va a pasar? La concentración del ion hidronio, o el protón, como le llaman, ¿no es cierto?, va a subir. Eso significa que acidifico el sistema. Lo puedo acidificar solo en agua. No puedo acidificar la fase orgánica. Hay una forma de hacerlo, pero es muy rebuscada. Pero si yo agrego ácido clorhídrico, por ejemplo, se va a disolver en agua, no en fase orgánica, y va a acidificar la fase acuosa. Entonces,
se incrementa la concentración del ion hidronio. ¿Qué va a pasar con el equilibrio acuoso? ¿No es cierto? Para ir a lo que decía Lourdes, que está bien, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el equilibrio acuoso si yo incremento la concentración de esta especie? El equilibrio acuoso tendería a cero, ¿verdad? Se desplaza hacia los productos, o sea, hacia los reactivos. Ya, bueno, sí, exactamente, ¿no es cierto? Se desplaza de los productos, que serían estos, hacia los reactivos, o sea, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? Y Sigue la ¿sí? formación del ácido. Exactamente. Yo acidifico, ¿no es cierto? El equilibrio se desplaza a la izquierda y por lo tanto, de las dos formas ácido-bases que tiene este ácido, va a predominar la forma neutra, la forma protonada. O sea, este va a incrementarse de concentración. ¿Sí? O sea, del mol de partículas que hay, prácticamente todas van a estar bajo la forma neutra. ¿Me siguen? ¿Profe? ¿Sí? Entonces, comenta eso y a KD también, ¿o no? Ya vamos a llegar a eso, mira, vamos a llegar a eso. Ya. La respuesta, te la anticipo, te voy a hacer un mini spoiler. El KD aumenta, sí. Pero dicho de otra forma, no aumenta el KD, discúlpame, lo dije mal. El KD no aumenta, el que aumenta es el D mayúscula o el D condicional o el KD prima, ya vamos a llegar a eso. ¿Ya? El KD, al igual que el KC o el KPS, siempre tiene un solo valor. Pero la constante condicional es la que se mueve, no la constante normal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que la condicionalidad es la que aumenta, no la normalidad. La normalidad siempre tiene un valor que depende solo de la temperatura. ¿Ya? Entonces, miren, para continuar el patrón de razonamiento, porque todo lo que ustedes dicen está bien, solamente que tenemos que hilarlo en un discurso. ¿Ya? Voy a borrar esto y voy a partir de nuevo, pero bien rápido, ¿no es cierto? Acidifico la solución. Por lo tanto, paso 1, esto se incrementa de concentración. Paso 2, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Paso 3, por lo tanto, se incrementa la concentración de esta especie. ¿Ok? Y ahora vamos al siguiente equilibrio. Si yo incremento la concentración del ácido en fase acuosa, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio rojo? Hacia la fase orgánica. Hacia la fase orgánica, ¿no es cierto? Es decir, el equilibrio ahora de reparto se va a desplazar hacia la fase orgánica. ¿Ok? Y este también va a subir. ¿Cuál es la conclusión de esto? Fíjense. Que si yo quiero extraer la mayor cantidad posible de mi especie ácida, ¿qué tengo que hacer? Subir el pH. O sea, bajar el pH. Bajar el pH, subir la acidez, ¿cierto? La conclusión es esa. Mayor extracción, bueno, la gente le llama rendimiento de extracción, se logra a un menor pH para especies ácidas, porque si yo les cuento esto en una especie básica, es al revés. ¿Ok? Por ejemplo, para una mina, el resultado es completamente inverso. Esto que ustedes acaban de razonar solamente con el Chatelier, claro, uno lo puede matematizar con el concepto de condicional y hacer cálculos con alfa, y uno podría hasta calcular a partir de qué pH se extrae más o menos, ¿ok? Pero la conclusión cualitativa es esta, y los cálculos cuantitativos, esta es mi opinión como profe, vienen después de tener esto claro. ¿Ok? O sea, a lo que yo los convoco, porque en la cromatografía esto es más importante, es que ustedes tengan este razonamiento muy claro, y si dominan además la parte matemática, que vamos a ver algunos ejemplos acá, mejor. Pero esto es mucho más importante que la parte matemática para entender la cromatografía. ¿Ok? Profe, consulta, la forma química del ácido en las dos fases es igual. Claro, su estructura molecular es la misma, ¿no es cierto? Salvo que están solventes distintos, claro. Ah, ya. Lo importante es sí que la base conjugada a menos no puede estar en fase orgánica, porque está cargada. No es energéticamente estable en fase orgánica.
¿Ok? Profe, ¿Sí? entonces si ahora tratásemos de una base, em, sería mejor rendimiento de extracción a mayores pH, ¿no? Exacto. Exacto. Ya. Y esa es una conclusión muy importante que la tengan presente. Quienes no la ven, ¿no es cierto?, lo voy a mostrar a continuación, pero es importante que ese patrón de razonamiento que acaba de manifestar Lourdes lo tengan así de claro y así de maduro, ¿ya? Obviamente que estamos aprendiendo acá, ¿no es cierto? Entonces, como decía Lourdes, ¿no es cierto?, si nos vamos a la base, pero voy a saltarme esto un poquito para ir a la base directamente, no se asusten con tanta ecuación. La base es el razonamiento inverso, como decía Lourdes. Una base, como por ejemplo una anilina, las bases son neutras en su forma básica. ¿Ok? El caso más claro es el amoníaco. El amoníaco es neutro como amoníaco, no como amonio. El amonio, el NH4+, es un catión. El amoníaco es neutro. Las bases son neutras entonces en su forma básica. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la distribución entre dos fases para una base se da para la especie básica, no para la especie ácida. La especie ácida está solo en agua. Por lo tanto, el KD es para la base, en este caso, no para el ácido conjugado. El ácido conjugado de las bases, sobre todo las bases tipo amina, son cationes. ¿Ok? Y bueno, lo que uno ve entonces es que, al igual que en el caso anterior, hay dos equilibrios acoplados, ¿no es cierto? Y ahí viene el razonamiento que acaba de decir Lourdes. O sea, pero fíjense, yo lo voy a decir, lo voy a plantear al revés como lo plantea ella. La conclusión es la misma, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo acidifico este sistema? ¿Cuál sería el patrón de, por así decirlo, el patrón de causalidad? O sea, ¿qué pasa primero? Yo acidifico el sistema. ¿Cómo afecta el equilibrio? Paso 1. Se promueve la formación de la especie protonada, cargada. Exactamente, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa en agua. Yo acidifico el sistema, entonces aumento la concentración de esta especie, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, y como decía Lourdes, se favorece la concentración de la especie protonada. Por lo tanto, ¿qué pasa con la base en agua? Va a bajar. Si el equilibrio se desplaza hacia la derecha, quiere decir que la concentración, por lo tanto, de la base en agua baja, porque sube la de ácido. Y por lo tanto, el equilibrio rojo, ¿hacia dónde se desplaza? El equilibrio entre las dos fases, ¿hacia dónde se desplaza? Hacia el Hacia la agua. fase acuosa. La fase acuosa, o sea, esto se desplaza hacia acá. Por lo tanto, a menor pH, menos se extrae con la base. Que es lo mismo que decía Lourdes al revés. Lourdes decía, más se extrae la base a pH básico. ¿Ok? ¿Ok? Ese es un razonamiento del HTL. Repito, disculpen que sea majadero. Eso es el tipo de razonamiento que uno tiene en la cromatografía. Uno dice, esta especie es cargada, no es cargada, es polar o apolar, y en base a eso yo entiendo si se retiene más o menos en una cromatografía. No es más que eso. Por supuesto que hay un aparataje matemático detrás, los cálculos son realmente medio complicados, pero el razonamiento cualitativo no es más complejo que eso. Y el cuantitativo sí es más complejo. ¿Ya? Consultas, comentarios. Profe, ¿Sí, sí? entonces por IHTR, en ácido se desplaza desde la fase acuosa hacia la orgánica y cuando es en caso de las bases se desplaza a la acuosa, ¿no? O sea, a la acuosa, sí, no es orgánica, a acuosa era. De orgánica acuosa, claro. Eso que tú estás diciendo es cierto a pH ácido. O sea, a pH ácidos, el ácido se extrae más a fase orgánica, a pH ácidos, la base se queda más en agua que en fase orgánica. Esa es la conclusión, ¿ya? Incluso yo les podría decir, bueno, ¿y qué pasa si tengo un anfolito? Lo que ustedes llaman en bioquímica un sweeter ion. Supongan lo siguiente, voy a hacer una pregunta ya bioquímicos, ya. ¿Y si tengo un aminoácido y lo quiero extraer a fase orgánica? ¿Qué pH fijan? Este es el desafío, ¿eh? Piensen. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Que no la entendí Claro, lo que bien. pasa es que nosotros hemos visto el caso de un ácido débil
el caso de una base débil. Entonces yo ahora yo creo que usted ha logrado un patrón de razonamiento correcto. Entonces, para obligarlo a que utilicen ese patrón de razonamiento, ahora una situación que no hemos visto, la pregunta del millón es, ustedes tienen un aminoácido, ¿ok? ¿Qué pH fijarían para extraer un aminoácido? Ya fíjense que se están generando diferencias de opinión entre ustedes. Camilo dice pH básico, Carolina dice el punto isoeléctrico del aminoácido, pero lo dice como pregunta. Camilo dice, ah, sí, sí. Sí, porque ahí estaría la especie neutra, ¿no? Pero O ¿a de qué carga le llaman a ustedes punto isoeléctrico? A ver, porque ustedes están hablando como bioquímico, yo soy analítico ya. ¿Qué es punto isoeléctrico? A ver, explíquenme. de la carga neta del aminoácido es 0. ¿Y eso en qué zona de pH? Daniela dice es Eh, neutro. Depende del aminoácido. Sí, depende del aminoácido. Ya, pero depende de qué características del aminoácido. ¿Eh? Porque ciertamente depende del aminoácido, pero seamos bien concretos. De si es un aminoácido básico o ácido. Ok, ya fíjense. Y Daniela está a punto de responder. Dice, depende Ajá. del pH al que es neutro. ¿Y de qué depende el pH al cual un aminoácido es neutro? ¿De qué depende? Profe, eso depende de cuando está como protonado o desprotonado. Sí, claro. Y eso va hacia pH de Ah, de cuando su está en ese grupo estado R, y ¿no? tiene y otro pH cuando está desprotonado. No sé si me De las explico. cadenas laterales. Ya, Del grupo otra- R. está bien, está bien. O sea, todo lo que usted dice es verdad, pero a lo que voy yo es lo siguiente, miren. Ustedes saben una cuestión profunda que está bien, los felicito, ¿no es cierto? Que depende si tiene un sustituyente, bla, bla. Pero para tomar una decisión metodológica, voy a decir, ah, ya, mira, ahí está la estructura del aminoácido. Ahí están todos los R. Ya, pues dígame el pH. Mirando la estructura, ustedes no van a decir un pH. ¿Qué necesitan del aminoácido? La constante de disociación. Los pKa. Necesitan los pKa. Ah, Eso. Por supuesto, el valor de pKa 1 y 2 que tiene un aminoácido, ciertamente que va a depender el valor, si es más alto o más bajo, va a depender su estructura, etc. Pero ustedes necesitan esos valores. ¿Ok? ¿Me siguen más o menos, no? Sí, profe. sí. Ya. Me dicen que sí. Ya. Voy a hacer un desafío al ingenio. Miren. Esta es como una adivinanza. Voy a hacer una pregunta así ya improvisada, ¿ya? A ver si me siguen. Y los voy a poner así como en el desafío del bioquímico actual. ¿Ok? Imaginen lo siguiente. Ustedes tienen dos especies. Tienen un ácido débil, HX le vamos a llamar, ¿no es cierto? Cuyo pKa vale 4. ¿Ok? ¿No? Ustedes tienen una base, ¿ok? Que tiene, como toda base, tiene un pKa menos alto, ¿no es cierto? Un pKa de 8, ¿ok? Y para hacerla difícil, ¿no es cierto? Ustedes tienen un aminoácido, ¿no es cierto? Que le vamos a llamar A, que tiene dos pKa, ¿cierto? Tiene el pKa 1, pKa 1 vale, supongamos, 3, y el pKa 2 vale 6. Ya. Imagínense este contexto. ¡Ay, qué horrible! Ya, pero se ve. Imagínense este contexto, ¿no es cierto? Ustedes tienen tres especies. Un ácido, una base y un aminoácido. Y ustedes tienen que separar el aminoácido del ácido y de la base. Tienen que separarlo. ¿Ok? Por supuesto, esta pregunta que les voy a hacer tiene información incompleta. Les falta una información, pero solamente con esa información que yo les doy. ¿Qué pH
fijarían en el sistema para separar al aminoácido del ácido y de la base? Desafío al ingenio, a ver, piénsenlo. Separarlo en un contexto de extracción líquido-líquido, eso estamos hablando, ¿ya? ¿Me escuchan o no? Quedaron mudos. No sé si fue muy difícil la pregunta. No, Ah, ya, la sí, están sí. pensando ya. Dale. sí. O sea, yo lo haría en como un 4,55 por ahí. Súper bien. Súper bien. Ya, están diciendo todos 4, 5, 5, ¿no es cierto? Está bien. O sea, lo que Profe, usted... ¿Sí, sí? que no me acuerdo muy bien de esto. Cuando uno tiene así un aminoácido como este con 2 pK, supongo que la cadena lateral R no tiene un grupo que se pueda protonar de protonar. ¿Se saca el promedio para saber el punto isoeléctrico? Ah, o sea, mira, a ver. La respuesta matemáticamente sí, a pesar que yo lo que hago es una cuestión mucho más pragmática, ¿ya? Porque no tiene por qué ser exactamente el promedio, pero ciertamente que el promedio es la zona donde mayormente va a haber neutralidad. Sí. Porque siempre esto de la neutralidad es como igual relativo, o sea, mientras más me aproximo a los pKa, la neutralidad ya empieza como a perderse. Porque recuerden que la neutralidad es la fracción de especie que está neutra. Porque nunca todas las partículas están neutras en ninguna escala de pH, nunca. Pero sí hay ciertas zonas donde hay mayormente especies neutras o especies catiónicas o aniónicas. Y en ese sentido, sí, el promedio es la mejor zona. Ya, ¿Ya? ya. Los que, por si acaso, porque a lo mejor todos lo ven, pero si no lo llegaran a ver, lo que acabamos de discutir es lo siguiente. Miren, ¿qué hacemos en química analítica? Por supuesto que ustedes que están en el área más bioquímica puede que tengan otra forma de razonar, pero la conclusión debe ser la misma. Solo tiramos líneas de escalas de pH, ¿ya? Aquí hay 3 especies, así que voy a tirar 3 escalas de pH, ¿ya? Entendiendo, ¿no es cierto?, que acá está la zona ácida de pH 0, ¿no es cierto? Y acá está la zona básica de pH 14. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno concluye lo que ustedes ya concluyeron? Pero lo voy a hacer para que a todos les quede claro, no se quede nadie atrás, ¿no es cierto? Bueno, en cada zona de pH yo voy a ubicar los pKa. Por ejemplo, lo voy a marcar aquí en rojo, ¿no es cierto? Aquí está el pKa 3 y 6, ¿no es cierto? Voy a ponerlo aquí para que quede bien. Este pKa es 3 y este pKa es 6. ¿Ok? Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que en esta zona, entre 3 y 6, el aminoácido está neutro. ¿Ok? Nosotros sabemos que sobre pKa 6, el aminoácido va a estar aniónico. ¿Ok? Y nosotros sabemos que bajo pKa 3, el aminoácido va a estar catiónico. ¿Sí? Así lo hacemos los analíticos, ¿ya? Ustedes le llaman a eso el punto isoeléctrico. Aquí está entre 3 y 6. Súper. Son distintas formas de decir lo mismo. Respecto a la base, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sabemos? Aquí está el pKa de la base, estaría acá, ¿no es cierto? 8. Vamos a ponerlo acá bien arriba, ¿no es cierto? Ahí está 8. Nosotros sabemos que bajo 8 la base va a estar, y voy a ponerlo aquí en negro mejor, que la base va a estar catiónica, Hb+, ¿ok? Y sabemos que sobre 8 la base va a estar neutra, ¿ok? Y nos queda solamente el ácido, ¿no es cierto? Que aquí estaría el pKa 4, vamos a ponerlo acá, ¿no es cierto? Aquí estaría 4. 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que bajo el pKa el ácido va a estar neutro, HX, ¿no es cierto? Y sobre el pKa va a estar aniónico, X-.
¿Ok? Entonces, claro, ustedes, ¿qué es lo que dijeron? Y está súper bien, ¿no es cierto? Que ustedes van a fijar un valor sobre 4 y bajo 6. O sea, estarían ustedes en esta zona, más o menos aquí. Esa es su zona de trabajo. Porque esa zona de trabajo tiene fundamento de que podría funcionar para separar el ácido, porque, o sea, el aminoácido, perdón, porque en esa zona el aminoácido es neutro, mientras que sus interferencias, por utilizar el lenguaje analítico, son iónicas. Catiónica la base, aniónico el ácido. Por lo tanto, es súper plausible, es decir, es una afirmación muy bien fundamentada de pensar que en esa zona de pH yo podría extraer el ácido a fase orgánica y la base y el ácido interferente van a quedar en fase acuosa, porque estarían iónicas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Profe. Ah, no escuché, estaba bajito. Sí, Sí, profe. sí. Sí. Ahora, lo que sí yo le... Perdón, ¿sí? Que si me escucho bajito es que es porque estoy en la biblioteca, entonces no Ah, puedo ya, ya. hablar muy No, fuerte. a ti te escuché bien. Si Rodrigo dijo algo, no lo alcancé a captar. Ay, Que se haya entendido bien. Ah, se entendió bien, ya. Sí. Gracias, profe. Ahora, esto que está bien cualitativamente. Ahora, cuantitativamente yo no estoy seguro si estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque el rendimiento de una extracción o la fracción de especie que se extrae en última instancia no depende solo del pK suave. También depende del valor de la constante de distribución. O sea, dicho de otra forma, les voy a decir algo que es súper contraintuitivo, pero matemáticamente cuando hagamos cálculos a ustedes quizás les va a quedar un poco más claro. ¿Es posible extraer el aminoácido a pH 6,5? La intuición basada solamente en el tema de las cargas y los pK suaves diría que no, porque a pH 6,5 es un anión. Pero matemáticamente yo le diría, puede ser. ¿Por qué? Porque va a depender de todo el resto de la estructura del aminoácido que refleja que puede que tenga mucha afinidad por la fase orgánica o poca afinidad. Por ejemplo, si tiene mucho anillo aromático, probablemente va a ser súper apolar y el KD va a ser enorme. Y el valor del KD puede que haga que incluso, a pesar que en agua sería un anión, pero la mayoría igual va a pasar a fase orgánica. ¿Ya? Necesitamos incluir el valor del KD en esto, porque, repito, la extracción no depende solo de la carga en agua. Depende además de la afinidad por la fase orgánica. Y eso no está considerado en este razonamiento. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es, bueno, ya, pero si yo quiero saber realmente si una especie se extrae o no, está bien este razonamiento de las cargas y los pK suaves, pero este razonamiento es exclusivamente acuoso. No estamos considerando la fase orgánica en este tema. Ni estamos considerando la polaridad de la molécula, no estamos considerando nada de eso, y eso sí forma parte de este problema. Entonces, ahora vamos a ver el valor que tiene la cuantitatividad en el razonamiento. ¿Ok? Que hace que estos juicios a veces se pulen un poco. ¿Ya? Consultas, dudas, antes de irnos a la cuantitatividad. Vamos a la cuantitatividad ahora. ¿Consultas? profe, Ok. entonces, como en un ejercicio planteado, es necesario, además de conocer los pK, saber el KD de la especie. Sí, necesitas saberlo para ver si finalmente se va a extraer o no. ¿Ok? Ya. Porque se lo voy a decir así como bien entre cualitativa e intuitivamente. Si una especie tiene un KD enorme, porque es súper apolar, ¿no es cierto? Tiene un KD de 10 elevado a 6, ¿no? Podría incluso extraerse a pesar que en agua está cargado. ¿Por qué? Porque un KD enorme quiere decir que de todas formas el equilibrio va a estar desplazado hacia fase orgánica independiente del equilibrio acuoso, por así decirlo. ¿Ya? ¿Hasta dónde un KD puede alterar este razonamiento? Vamos a ver algunos cálculos. Ok, veamos unos cálculos. De hecho, voy a tomar algunos razonamientos que están acá. Sí, José, tú levantaste la mano. José, ¿Aló? ¿sí?
Profe, y si por ejemplo en el ejemplo anterior que dio usted, el pK sub A del ácido hubiera sido 5, ¿qué pasa ahí? Ah, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque te escucho con un eco gigante, ¿eh? O si no, si es que tienes problema de audio, me la puedes escribir por el chat, ya, pero te escuché con un eco gigante y no alcancé a entender la pregunta. ¿Me escucha ahora, profe? Sí, ahora sí, dale. De que si en el ejemplo anterior que dio usted, el pK sub A del ácido hubiera sido 5, ¿qué pasa ahí? Claro, si hubiese sido 5, te queda un margen súper estrecho entre mayor a 5 y menor a 6. Menor a 6 por el tema del aminoácido. Recordemos que a pK sub A sobre 6, ¿no es cierto? El aminoácido ya queda como un anión. Entonces te queda un margen de error mucho más estrecho. No podrías haber dicho pH 4,5 bajo ese razonamiento. Tendrías que haber dicho, mira, entre 5 y 6. 5,5 puede que funcione, ¿ya? Pero lo que sí les repito, o sea, este razonamiento es incompleto porque no estamos considerando el KD. Entonces a mí me interesa que razonen en términos de pK sub A y cargas, que eso es súper importante para entender la cromatografía, pero que no crean que con ese razonamiento estamos listos a nivel cuantitativo. No. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe. Ok. Vamos a ver entonces ahora el concepto de condicionalidad, que es el único que nos permite hacer cálculos cuantitativos considerando toda la información relevante. ¿Es relevante el pK sub A? Sí, es relevante el pK sub A, pero también es relevante el KD, además del pH. Entonces, esas tres variables, de las cuales depende si una especie se extrae o no a fase orgánica o queda en fase acuosa, esas tres variables tienen que estar en juego. Y para eso, ¿no es cierto?, les presento, a pesar que ya le he hecho un pequeño spoiler, ¿no es cierto?, en función de las preguntas que me han hecho, les presento la definición de constante de distribución condicional, que es esta. ¿Qué es la definición de cualquier constante condicional que viene de la química de soluciones? Salvo que aquí vamos a hablar de dos soluciones, porque son dos fases líquidas. ¿Ok? La constante de distribución condicional, que es la que me sirve para hacer cálculos cuantitativos, ¿no es cierto?, es la relación de concentraciones totales de mi analito en ambas fases. No de las concentraciones libres. Por ejemplo, estas son las concentraciones libres de mi analito. Esta y esta. O sea, el ácido orgánico, que siempre está neutro. Y en fase acuosa hay dos formas químicas de mi analito. El ácido y la base conjugada. ¿Ya? Entonces, se define una constante condicional, porque como su nombre lo dice, me permite calcular qué tanto se reparte mi analito a cualquier condición, considerando equilibrio secundario, que para este ejemplo vamos a considerar un solo equilibrio secundario, el equilibrio ácido-base. ¿Ya? Esta constante, ¿cómo se trabaja? Y aquí se las voy a ir mostrando, y si hay alguna duda, me detengo y lo explico de otra forma. Se trabaja de la siguiente forma. Déjenme borrar acá. Ahí. Como les mencioné, se define la concentración o la constante de distribución condicional. ¿Ok? Que es la relación de concentraciones totales. Nosotros sabemos que en fase orgánica hay una sola forma química de mi analito, que es la forma neutra. Por lo tanto, la concentración total de mi analito en fase orgánica es igual a la concentración de mi analito neutro libre, porque no hay otra forma química ahí. ¿Ok? Pero en fase acuosa eso no es válido. ¿Por qué? Porque en fase acuosa la concentración total de mi analito en fase acuosa está distribuida en dos concentraciones, porque son dos especies de analito en fase acuosa. La neutra, la ácida para este ejemplo, y la cargada, la básica para este ejemplo, la base conjugada. Por eso hay un balance de masa. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? O sea, veo una mano levantada de José. No sé si se quedó levantada o tenías una pregunta. Ok. ¿Ya para qué sirve esto? Porque fíjense. Vamos a hacer un arreglo matemático. ¿Para qué vamos a hacer ese arreglo matemático? Para ver cómo es afectado la distribución de un analito por el pH. Que esa es la discusión que estamos teniendo desde un comienzo. ¿Ok?
Sabemos nosotros la expresión del caso A, ¿no es cierto? La relación de las concentraciones libres al equilibrio de la disociación del ácido. Ahí está el caso A. ¿Ok? Por lo tanto, y aquí viene un flash de analítica 1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos con este balance de masa que está acá? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacemos con este balance de masa que está acá? Lo dejamos en función de la especie de interés. Para este caso, la especie de interés es la ácida, no la básica. ¿Por qué? Porque solamente es esa la especie que se distribuye en las dos fases. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? Ese balance de masa en fase acuosa lo dejamos en función de la especie neutra, que para este caso es el ácido. Y por lo tanto, me queda este balance de masa como la especie neutra libre por 1 más caso A partido por protón, que eso es lo que ustedes llaman de analítica 1, el alfa. ¿Se acuerdan? Vean esto porque no quiero irme a toda velocidad, porque yo sé que algunos a lo mejor se acuerdan muy bien de eso, otros a lo mejor todavía ni se acuerdan, no lo sé. ¿Ya? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque tenemos que desarrollar una expresión matemática útil que me permita calcular más o menos cómo se distribuye un analito en función del pH, pero cuantitativamente. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas? ¿Comentarios? Todavía no llegamos a nada. Estamos simplemente trabajando la matemática, ¿sí? ¿Sí? El término del alfa viene, o sea, el segundo término, no el uno, viene del despeje, ¿no? Como de reemplazando la forma de la base por la K. Claro, claro, porque si ustedes se fijan, si yo multiplico, esa pregunta es bien importante, si yo multiplico la concentración de la especie libre por 1, por lo que está dentro del paréntesis, me da este término que está acá. ¿Ok? Por otro lado, voy a borrar esto para que no sea muy confuso. Si yo ahora multiplico esta concentración del ácido libre, lo multiplico por caso A y lo divido por protón, ¿no es cierto? Fíjense, ¿no es cierto? Eso sería igual a la base. O sea, si no lo ven, ¿no es cierto? Lo escribo acá. La base a menos, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? Al caso A por la concentración del ácido dividido por protón. ¿Ok? ¿Eso de dónde saqué eso? De esto que está acá arriba, de la constante así, simplemente la arreglé de otra forma. Entonces, caso A por ácido, dividido por protón, eso me da A menos, que es el que está acá. ¿Ok? Y claro, todo lo que está dentro del paréntesis, por así decirlo, es lo que se denomina, para hacer corto la matemática, se le denomina a eso alfa. ¿Ok? Y el alfa es un parámetro de competencia. Ya, o sea, mientras más alto es el alfa, quiere decir que más compite el ácido por más compite el equilibrio secundario por la pérdida de tonalito de interés, que es la especie neutra. Si no lo ven eso del todo, lo vamos a ver ahora, fíjense. Por ejemplo, miren, continuamos con el arreglo. Les repito, para hacer simple esta expresión y para que les recuerde analítica 1, ¿no es cierto? Lo que podemos concluir es que la concentración total de mi analito en agua es igual a la libre neutra, ¿ok? Por el alfa. Eso ustedes lo saben de analítica 1. ¿Ya? Es válido para esto también. Y si recordamos la expresión del D, la vuelvo a poner ahí, ¿no es cierto? Que es la relación de concentraciones totales. Esto quedaría así, miren. Y aquí viene lo importante de esto, por así decirlo. Déjeme borrar aquí porque hay mucha raya. Me quedaría que la constante de distribución D mayúscula o D condicional, como quieran llamarlo, es igual a la concentración orgánica total, que es igual a la libre. Porque como dijimos, en fase orgánica no hay más que una especie. ¿Ok?
dividido por la concentración total de la especie acuosa, que es igual a la libre acuosa por el alfa. ¿Ok? Y esta expresión es importante porque si continuamos con esto, ¿no es cierto? Me queda una expresión que es súper corta y quizás les rememore lo que ustedes le vieron en analítica 1. Que el D condicional es el KD normal partido por el alfa. Eso. ¿Pero el alfa qué? En agua, porque solo en agua hay equilibrios competitivos, no en fase orgánica. ¿Ok? Profe, ¿Sí? todavía me enreda un poco por qué aquí usted hace la diferencia entre D y D condicional si el D ya es un KD condicional. Sí, no, pero no hay ni una diferencia, es lo mismo. Lo que pasa es que yo insisto con poner de prima o condicional como para que ustedes se acuerden que estamos hablando de condicionalidad, porque tengo el miedo que si pongo solamente de, ustedes no recuerden que estamos hablando de una constante condicional. Pero tiene razón. Ya. Si somos así como súper yupac para esto, yo debería poner D mayúscula, y yo asumo que ustedes ya saben que es el D condicional. Pero es medio peligroso hacer eso en una etapa formativa. ¿Ya? Ujú. A nivel profesional tú deberías poner D nomás. ¿Ya? Pero es lo mismo. Es lo mismo, sí. Es lo mismo. Ya. Fíjense. Y aquí pregunta. Y aquí, bueno, hay personas que piensan más matemáticamente, otras personas que piensan más químicamente, etc. ¿Qué es lo que me dice esa expresión? Que mientras más alto es el alfa en agua, ¿ok? Mientras más alto es el alfa en agua, menor es el D condicional. Este baja. Eso es lo que me dice esta expresión. ¿Sí? O sea, dicho más en general, mientras más competencia hay por mi analito en fase acuosa, menos lo voy a extraer. Eso es lo que quiere decir. Y al respecto yo les quiero hacer dos preguntas. Miren. ¿Cuándo el alfa es alto? ¿En qué zona de pH? Cuando el alfa es alto. Es elevado. ¿Cuándo crece el alfa? ¿En qué zona de pH? ¿Básico? Básico, ¿no es cierto? ¿Por qué básico? Y ese ¿por qué? También lo que hizo Rodrigo. Es básico. O sea, para este ejemplo, mientras más básico es el pH, mayor es el alfa. Ahora, la pregunta, ¿y por qué uno sabe eso? Y ahí las respuestas son distintas dependiendo de dónde ustedes están más cómodos. Hay gente que ve esto matemáticamente, que es obvio matemáticamente. Hay gente que esto lo ve obvio químicamente. ¿Ya? Los que tienen mentalidad matemática, ¿qué es lo que pueden... que yo soy uno de ellos, a mí siempre, de hecho a mí el mejor ramo que me iba en el colegio era en matemáticas, así como que el único premio que saqué en el colegio, nunca gané un lugar ni nada, pero en matemáticas sí era seco, ¿ya? Y los que tenemos mentalidad matemática, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que uno dice? Bueno, aquí está el alfa, ¿no es cierto? Ahí está el alfa. ¿Y cuándo el alfa es grande? Bueno, el 1 no puede hacer nada porque el 1 es constante, ¿no es cierto? Y la única variable que tiene el alfa es esta, el protón. K sub A también es constante. Entonces, ¿cómo hago yo ese alfa grande? Dado que el protón está en el denominador, bueno, mientras más chico el denominador, más grande el alfa. Esa es la mentalidad matemática. Y cuando el denominador es chico, a pH básico. Sí, mientras más básico el pH, más baja es la concentración de ion hidrónico. Entonces, matemáticamente eso es lo que me dice. ¿Ok? Profe, a mí me quedó claro de ese mismo modo matemáticamente, pero para entenderlo en un punto de vista químico, ¿cómo sería? Ya, y ahí viene el tema. Desde el punto de vista químico, y aquí me voy a salir porque esta diapo es pura matemática, ustedes se fijan, ¿ya? Desde el punto de vista químico, ¿cuándo el alfa es grande? Entonces, volvámonos a la química, ¿ya? Ahora en la U aprendía más la química, ¿ya? Pero en el colegio era más matemática. Ya, aquí veámoslos químicamente. Este es tu analito de interés, este. ¿Ok? ¿Cuándo hay competencia por tu analito de interés? Dicho químicamente. Cuando la concentración de tu analito de interés va a bajar. Eso significa una gran competencia, un alfa grande.
Cuando el equilibrio se desplace hacia la derecha. ¿Y cuando se desplaza hacia la derecha? Bueno, a pH básico. Porque a pH básicos, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú le agregas, por ejemplo, hidróxido de sodio a esto, ¿no es cierto? Lo vas a basificar. ¿Qué es lo que va a pasar con el ion hidroxilo? El ion hidroxilo va a reaccionar con este ácido. Y lo va a transformar en agua más base conjugada. Eso es químicamente. Entonces va a empezar a competir por esto. ¿Competir por qué? Porque esto es una competencia química. Porque a mí me interesa que nada compita por mi analito neutro. ¿Por qué? Porque si nadie compite por mi analito neutro se va a ir hacia la fase orgánica dependiendo de su afinidad por esto. Pero si hay un ion hidroxilo que empieza a competir por él, porque empieza a reaccionar con este y lo empieza a transformar en una especie cargada, bueno, ese rendimiento va a bajar. Entonces, por eso a pH básico, sin ver la matemática, ¿no es cierto? Uno esperaría que hay más competencia y el alfa es mayor. Sin ver ni siquiera la expresión matemática del alfa. ¿Ok? Es como que yo le dijera a usted aminoácido, ¿no es cierto? Y ustedes mismos me dijeron, mira, el aminoácido a nosotros nos gusta la zona isoeléctrica. ¿Quién compite por la especie isoeléctrica? ¿En qué zona de pH hay competencia? Por la especie isoeléctrica. Es decir, que esa especie isoeléctrica dejaría de ser isoeléctrica. ¿Dónde está esa competencia? O sea, les pregunto de otra forma. ¿En qué zona de pH el alfa de un aminoácido es alto? No miren la matemática, es una pregunta química. La matemática no la tienen ustedes hecha. Yo la tengo hecha en esta diapo. Sí, la podemos ver después si quieren. Pero quiero que ustedes razonen químicamente. Profe, ¿puede preguntar de nuevo? Que no computé bien. Ya, lo que pasa es que, recuerden lo que estamos discutiendo. Miren, me devuelvo a la diapo original que estamos discutiendo. Miren. Esta expresión que está acá es general. Es aplicable a cualquier especie, no solamente ácida. ¿Ya? Puede ser para un ácido, una base o un aminoácido. ¿Qué es lo que nos dice esta expresión? Mientras más alto es el alfa, menor es el D. Y por lo tanto, si baja el D condicional, que ese es el que me va a dar el rendimiento real en la condición, bueno, mientras más alto el alfa, menor el D, menos se va a extraer mi especie. ¿Ok? Y lo que acabamos de decir ahora, ya sea a través de un razonamiento matemático o a través de un razonamiento químico, es que para el caso de un ácido débil, el alfa es alto a pH básicos. Eso es lo que acabamos de decir. ¿Ok? ¿Por qué? Una forma matemática de verlo y una forma química de verlo. La forma química es que, mira, el alfa es alto a pH básicos porque a pH básicos la mayoría de mi especie neutra va a estar cargada. Va a haber una competencia ácido-base por mi especie neutra y la van a transformar en una especie cargada. Eso pasa a pH básicos. Y para ser más fino, y pasa a pH básicos y en mayor magnitud a pH básicos sobre el pKa. Sobre el pKa va a predominar la especie en agua aniónica versus la neutra. Pero yo le hago la pregunta, lo mismo, pero ahora para un aminoácido. Si yo le digo a usted, esta expresión que también es válida para un aminoácido, ¿cuándo el alfa sube para un aminoácido? ¿Cuándo pasa esto? ¿En qué zona de pH? Esa es la pregunta. Tendría que ser en la zona del pH bajo el primer pK y sobre el segundo, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? Bajo el primer pKa hay una competencia química por mi especie isoeléctrica. ¿Por qué? Si le digo, tiene la razón Lourdes, pero ¿por qué? ¿Quién compite por la especie eléctrica? ¿Dónde está el reactante que me secuestra mi especie isoeléctrica, por así decirlo? En la forma catiónica. Exactamente, ¿cierto? Tiende a transformarse una forma catiónica. ¿Por qué? Porque en una zona de pH ácida hay mucho ion hidronio dando vuelta a protón, y ese protón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reaccionar con la zona carboxílica probablemente de mi aminoácido, y lo va a protonar, va a dejar neutro ese grupo funcional, pero el otro grupo funcional amino que está positivo va a quedar como positivo. La carga completa va a ser más. Va a dejar de ser isoeléctrico, ¿no es cierto? Y en zonas sobre el pKa, ¿qué es lo que pasaría? Habría una competencia ¿Sobre el segundo?
Exactamente, ¿no es cierto? Sobre el segundo pK suave. Habría una competencia contraria. ¿Cuál es esa competencia? Ambos desprotonados. Ambos deprotonados, ¿no es cierto? Tendríamos por un lado el grupo carboxílico aniónico, pero el grupo amino no va a estar catiónico porque los iones hidroxilo que andan dando vuelta van a reaccionar con el protón del ion amonio y lo van a dejar como amino, va a quedar neutro, carga completa negativa. ¿Ok? Eso matemáticamente se debería ver reflejado en un valor de alfa. ¿Ok? A ver cuánto quedan. Miren, y los minutos que quedan, si es que me entendieron, de hecho, aquí está la explicación completa, miren. Ahí. El D condicional es KD partido por el alfa, y para este ejemplo, solo para este ejemplo, que es un ácido débil, esta es la expresión del alfa. Obviamente que si cambiamos la especie por una base, por un aminoácido, va a cambiar la expresión del alfa, ¿ya? Pero quedémonos con esto. Y aquí les voy a hacer una sola pregunta, miren. Esta es una pregunta matemática, traten de hacerla así lo más rápido posible. Incluso voy a poner los datos acá, ¿ya? Vámonos a la pantalla. Supongan lo siguiente, tenemos este ácido, aquí está, pKa 4, ¿cierto? Y yo les voy a dar un dato más. Supongan que el KD de ese ácido vale, este es un ácido orgánico, sí, súper apolar, entonces el KD vale 500, supongamos, ¿ya? Entonces yo les voy a hacer una simple pregunta. Calcúlenme cuánto vale el D condicional, es decir, el D mayúscula, ¿cierto? A pH 2. No, a pH 3, perdón, a pH 3. Después les voy a explicar por qué cambié de opinión. A pH 3. ¿Me pueden hacer ese cálculo? ¿Están en condiciones de hacerlo o no? Sí, yo creo que Háganlo, ya, háganlo, vean cuánto ya. les dan. ¿Cuánto les da el D? Mientras lo hacen, yo les voy a hacer una sola pregunta, sí. Que esta es una pregunta que es semi-cuantitativa. ¿El valor del D que les debería dar debe ser mayor a 500 o menor a 500? Mejor. Menor a 500. Bien. ¿Por qué? A ver si me sigue la lógica. Y aquí la respuesta puede ser matemática o química. ¿Por qué? O sea, yo empecé de forma matemática porque 500, supongamos que hay que tengo como, pongamos 10 por ahí, pero por decir, y debería dar como menos a 500. Y si fuera mayor, tendría que ser como un valor muy bajo, así muy bajo, ¿Muy bajo de quién? ¿Del D o del A? de D. O sea, muy bajo así en sentido de que casi tiende a cero, a eso me refiero. O sea, efectivamente hay una zona donde el D va a tender a cero. Sí. Y un poco tomando lo que decía José, creo que estaba hablando, ¿Sí? el D hay una zona de acidez donde el D baja. El D, no el KD, el D baja. ¿Cuál es esa zona? O sea, cuando el pH aumenta cuando es básico. Cuando es básico, ¿no es cierto? Sí. Ya, cuando el pH es básico, debería bajar el D respecto al KD. ¿Ok? Y mientras más básico, más bajo es, ¿no es cierto? ¿Cuánto les da el D a pH 3? Uno, ¿qué es lo que debería esperar a pH 3? Fíjense, respecto al valor del D. Sea igual a 500, mayor a 500, menor a 500. Yo creo que no puede ser mayor a 500, porque si fuera mayor, porque 500 es la especie neutra, ¿no? Súper bien, súper bien. O sea, cuando el pH es menor al pK sub A, ¿qué pasa? Voy a responder matemáticamente para llegar a la conclusión que dice Lourdes, ¿no es cierto? Cuando el pH es menor al pK sub A, ¿qué pasa con el alfa? Esto es un razonamiento meramente matemático. Recordemos. ¿Sí, sí? Cuando el pH es menor al pK sub A, el alfa es chico, ¿no?
¿Sí? ¿Está bien? Este es el alfa para el ácido, ¿ok? 1 más K-SUA partido por protón. Cuando el pH es menor al pKa, el alfa se vuelve pequeño. ¿Qué tan pequeño? Por ejemplo, ¿cuánto le da el alfa a pH 3? ¿Cuánto le da? ¿Lo pueden sacar ahí? Pique, me da 4001, no sé si lo estoy haciendo mal. No, creo que cometiste un error, porque fíjate. K-SUA, el pKa es 4. Ah, ¿ok? perdón, sí, ya, sí. Es que lo hice con eso, tengo que sacar el K, perdón. Exactamente. Entonces, este es 10 a la menos 4, ese es el K-SUA, ¿no es Sí, cierto? ahí está. Ay, con Dividido, razón. exactamente, por 10 a la menos 3. ¿Eso cuánto les da? Ya, me da 1,1 el alfa. 1, 1, ¿no es cierto? Sí, ahora sí, po. Fíjense que si ustedes se fueran a un pH extremadamente ácido, supongamos pH 1, ¿cuánto les da el alfa? Si el pH fuese 1. Es decir, en vez de 10 a la menos 3, esto sería 10 a la... Sería 10 elevado a 0, ¿no? Pero pH 1 es 10 a la menos 1, 10 a la menos 1. ¿Se fijan que si yo voy acidificando la solución, esto me da 1,1 o 1,01 o 1,001? O sea, el alfa tiene un valor mínimo. ¿Cuál es el mínimo valor de alfa? 1. 1. El alfa no puede valer menos que 1. Eso es matemáticamente. Químicamente, ¿por qué pasa eso? Porque 1 quiere decir que toda la especie que a mí me interesa, todo mi ácido está neutro. Eso quiere decir 1, que predomina el ácido neutro en agua. ¿Ok? Entonces, dicho de otra forma, ¿cuál es el máximo valor que puede alcanzar el D condicional? En este caso 500, pero máximo eso. Máximo 500, exactamente, ¿no es cierto? O sea, recordemos que el D, repito, ¿no es cierto? Es igual al KD dividido por el alfa, y como el alfa, el mínimo valor que puede alcanzar es 1, quiere decir que el D a lo más es igual al KD o más bajo, no puede ser mayor a 500. ¿Me siguen? Sí. Ahora, si nosotros vamos basificando esto, ciertamente que cuando ya supere el pKa, ¿no es cierto? Cuando yo supere el pKa, 4, ¿ok? Ahí el D va a ir bajando. Pero no quiere decir que el D es chico. Va a depender de qué tanto baja. O sea, por ejemplo, si ustedes lo hacen a pH 5, ¿cuánto les daría el D? Si ustedes saben trabajar en potencia 10, deberían sacarlo mental. ¿Cuánto le debería dar el D si ustedes trabajan a pH 5? ¿2? No, te equivocaste, Porque miren, ¿cuánto vale el alfa a pH 5? ¿Cuánto vale? Así redondeando. Ah, no, debería ser Miren, 50, ¿no? ¿Perdón? ¿50? Exacto, el D debería ser más o menos 50. ¿Por qué? Porque quedaría 10 abajo. Y exacto. ahí, Queda 11 en estricto rigor, queda 1 más 10, ¿no es cierto? A pH 5 te quedaría 1 más 10 el alfa, o sea, 11. Y el D sería 500 dividido por aproximadamente 10, eso te da 50. Un D de 50 igual es alto. O sea, un D de 50 quiere decir que es 50 veces más afín por orgánico que en agua, ¿ok? O sea, por eso yo les decía que 1 a pH 5, si bien es cierto, en agua tendería a predominar la especie aniónica del ácido,
igual a pH 5 se extrae la mayoría de fase orgánica, porque el D sigue siendo alto, 50. ¿Ok? Profe, pero eso no quiere decir que el 50% se extrae, no, nada que ver. No, mira, vamos a ver una expresión de rendimiento que, dado que tú sabes el D, podrías calcular qué porcentaje se extrajo. Esa expresión todavía no la vemos, la vamos a ver en la próxima sesión, pero ya que el D sea mayor a 1, quiere decir que la mayoría pasa a agua, o sea, a orgánico. ¿Ya? Profe, y aquí sí. hemos estado hablando siempre de los alfa con especies ácidas y básicas, pero cuando es de otras reacciones como de complejamiento, por ejemplo, ¿las vamos a ver o no? ¿O solo esto es como lo más Mira, si me da el importante? tiempo lo vamos a ver, pero hay un caso que es bien famoso que claro, entiendo que es un caso que probablemente a usted no es de su interés porque es más de la química industrial, pero para responder tu pregunta, el complejo entre yodo y yoduro se utiliza muchísimo para controlar la extracción líquido-líquido del yodo en los procesos donde se extrae yodo de los minerales, ¿ya? Porque la extracción de yodo es una extracción líquido-líquido. El yodo es neutro como yodo molecular y es aniónico cuando está complejado con yoduro. Y controlar eso es básico para cuando yo quiero extraer yodo a fase orgánica y después volverlo a fase acuosa, porque en fase acuosa yo lo evaporo y lo vendo, por así decirlo. Se hace así, con complejamiento. ¿Ya? O sea, tú puedes controlar la carga de una especie con complejos. ¿Sí? Ya. Los metales también, en la minería se utiliza mucho la formación de complejos que son neutros para extraer un metal a fase orgánica. La más famosa es la del cobre. La del cobre, ¿qué es lo que hacen? Disuelven los minerales, el cobre queda en agua como cobre 2, que como cobre 2 tú no lo extraes a fase orgánica porque es un catión. ¿Y qué es lo que hace? Le agregas un ligando, se forma un complejo neutro con cobre y como complejo lo lleva a fase orgánica y ahí continúa el proceso después para llevarlo a electrólisis, etc. ¿Ya? Claro, eso se ve más en química industrial, eso sí, ¿ya? Pero existe. Eso, ya me pasé un poco los minutos. Vamos a dejarlo hasta acá y nos vemos la próxima sesión. Quizás, porque en realidad a lo mejor algunos de ustedes ya van a estar con Nicole en esta otra clase. ¿Ya? Profe, ¿Sí, sí? ¿cuándo vamos a saber los paralelos del laboratorio? Ah, les voy a mandar hoy la encuesta por Google Form. ¿Ya? A todos sus Ya, correos. súper. Y ahí ustedes eligen y se lo responden rápido. Ojalá lo respondan hoy mismo o más tarde mañana. Ya deberían estar las listas esta próxima semana. Ya, súper. Sí, Aileen, tú me habías dicho algo. Aquí voy a dejar de grabarlo. Quien tenga que retirarse se retira nomás. ¿Ya? Voy a parar de grabar.